Giovanni en Radio Santa Fe. Giovanni en Radio Santa Fe. Con la presentación de Giovanni Sepúlveda. Radio Santa Fe me gusta más. Aquí estamos avanzando en esta noche a través de Radio Santa Fe 1070 AM. Y está con nosotros nuestra invitada especial, la concejal Ana Teresa Bernal de Colombia Humana. Y sobre todo pues nos va a hablar de un tema muy importante y es la grave situación que viven las víctimas del conflicto en Bogotá. Concejal, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos los oyentes de Radio Santa Fe. Bueno, concejal, hablemos de esta grave situación que se ha presentado no solamente con la comunidad de Embera, que está en el Parque Nacional y que no hay una solución, sino también con muchas víctimas del conflicto, porque Bogotá se ha convertido como en el centro que recepciona todos estos efectos que deja la violencia en el país. Sí, señor. Bueno, usted ha dicho Parque Nacional y yo empezaría también por decir que esta es la situación más evidente de la grave situación de vulnerabilidad que están viviendo víctimas en Bogotá. Porque lo que vemos en el Parque Nacional es de una gravedad enorme. Allí hay niños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas, en una situación realmente lamentable para su vida. Ahora en estos días en que se han presentado un invierno tan fuerte en el que se han inundado allí los lugares en donde tienen instalados los cambuches o los plásticos con que se han protegido, pues yo imagino que es una situación de salud muy grave que puede presentarse en realidad una situación de emergencia. Y hemos hecho acá en el Consejo de Bogotá varios llamados a la administración distrital y al gobierno nacional para que por favor resuelvan esta situación. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, desde septiembre, se esté ocupando el Parque Nacional y allí haya verdaderamente una situación de alto riesgo para la gente? Eso en primerísimo lugar, la situación de ellos como indígenas desplazados de regiones en donde sigue todavía la situación de guerra, de conflicto, pero también incluso la situación para la ciudad, la situación del parque, la situación de los vecinos que también se quejan porque ahí no se soluciona, no se resuelve esto. O sea, es una situación totalmente irregular que no se resuelve entre el gobierno nacional y gobierno distrital, que tienen el músculo administrativo y financiero para resolverlo. Allí se pasa hambre, allí se pasa frío, y ese no es el tratamiento que deben tener las víctimas del conflicto en ningún momento. Se les digo, cuando se creó la ley 1448, cuando se firmó el acuerdo de paz, que eran el centro de los objetivos de la política nacional, y en realidad no es así. Muchas víctimas siguen llegando a Bogotá. Debo contarles que más de 9.000 víctimas llegaron en un periodo de tiempo de prácticamente un mes en el 2021, y siguen llegando en este año, han seguido llegando cantidad de víctimas de regiones como Arauca, el Chocó, el Pacífico, toda la parte pacífica del Cauca, de Nariño. Siguen llegando víctimas y sigue siendo una situación muy difícil que no se resuelve. Y mientras sigamos en una situación de guerra y de confrontación a nivel de las regiones, pues vamos a tener desplazamientos, y la gente obviamente opta por venirse a las capitales para encontrar ayuda humanitaria. Bueno, concejal, esta situación de las víctimas pues es increíble, porque ya tenemos confirmada 8 millones de víctimas que no se les ha cumplido, que en alguna oportunidad las entidades de control han dicho que se van 95 años para poder reparar a todas las víctimas. Inclusive un informe que ha salido posterior a ese pues ha aumentado el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Pero es que esto nadie le presta atención, es como si no pasara en Colombia, como si pasara en otro país. Yo creo, mire, yo creo que la primera razón por la cual no se avanza y no se resuelve es que existe una falta de voluntad política que logre articular todo el sistema
todas las entidades, las víctimas quedaron rezagadas a la indemnización, y sin embargo la indemnización está totalmente atrasada. O sea, la indemnización es algo que es inminente, que es necesario, porque justamente se busca desestabilizar a estas personas que fueron víctimas de la violencia, pero sin embargo hay un atraso enorme en la indemnización y no es el único componente de una reparación. Está también el tema de la atención psicosocial. La mayoría de las víctimas tienen problemas psicológicos y emocionales como consecuencia del estrés postraumático que genera un hecho de violencia. No han sido atendidas en este sentido. Está el tema de los retornos y las reubicaciones. Los que fueron desplazados y perdieron sus tierras, pues yo con darle un solo dato, de 3 millones de hectáreas que fueron las tierras de despojo, solamente se han entregado 8.000 hectáreas. Eso, con ese dato quiero decirle en qué va la restitución de los derechos de las víctimas. Entonces estamos muy atrasados, se necesita voluntad política, se necesita que los recursos se utilicen. Yo esta mañana venía escuchando en la radio un informe también referido al tema de las víctimas en una emisora, y por ejemplo los líderes de la Mesa Nacional de Víctimas se quejaban de la manera como se gastan los recursos de la Unidad Nacional de Atención a Víctimas. Muchos recursos se van en burocracia, muchos recursos se van en viajes, se van en gastos que no son propiamente las necesidades de las víctimas. Es entendible que se requiere personal y que se requiere equipos de trabajo, pero ¿qué tanto estos equipos de trabajo están realmente resolviendo la situación de las víctimas? Es una pregunta necesaria. ¿Qué tanto es urgente, concejal, es urgente que se haga una reforma a la unidad de víctimas? Yo diría que es urgente hacer una reforma a la ley 1448 que logre, ya sobre la experiencia que hay, se puedan ver cuáles son los cuellos de botella que impiden que esto se haga de manera más rápida, más eficiente, y una vez, digamos, se pueda hacer esta reforma, crear la institucionalidad necesaria para que esto funcione. Ahora, ya existe institucionalidad, no es que tampoco vamos a inventarnos una nueva entidad o diferente. Lo que se trata es de articular el sistema. Es que yo creo que no hay una articulación del sistema. Por ejemplo, si en el marco de la reparación está la restitución de las tierras, ¿por qué no funciona eso? Es que ni siquiera han terminado de organizar el catastro de tierras, ni siquiera han terminado de ubicar exactamente cuáles son las tierras. Eso se puede hacer incluso por regiones. Ya se sabe claramente, esto está establecido, cuáles fueron las regiones de mayor despojo de tierras. Se pueden hacer actos administrativos para la devolución de las tierras, no esperar a que haya un acto jurídico, porque eso puede tardarse muchos años. Entonces, actos administrativos donde hubo despojo de tierras, se cogen zonas completas en donde hay reclamantes, se identifican quiénes fueron desplazados, quiénes vivían en tal lugar, y se hacen restituciones administrativas por parte del gobierno. Pero eso está totalmente quedado porque hay intereses y hay quienes despojaron siguen queriendo tener esas tierras, siguen amenazando a la gente, en muchos casos asesinándola, no por cualquier cosa, es que han asesinado tantos líderes sociales. Entonces creo que son medidas que hay que tomar en pro de que haya una acción mucho más eficaz de parte del Estado para la reparación. Ahora, yo no estoy diciendo que en 4 años se pueda reparar víctimas, o en 6 o en 8. Yo creo que la reparación completa, integral, va a tardar más, pero la verdad es que ya estamos demasiado quedados. O sea, ya no se justifica para nada que todo un Estado, con todas las entidades, con toda la capacidad que tiene, el músculo que tiene un Estado, los recursos, vayamos tan retrasados y tan quedados en la atención y reparación a las víctimas. Concejal Ana Teresa Bernal, gracias por acompañarnos a esta hora a través de Radio Santa Fe 1070M. Y es un tema bastante extenso, bastante complejo. Nos gustaría volverla a tener para que hablemos más sobre este tema, que es un tema que es actual. Esto no pasó con la firma del acuerdo de paz, porque parece que ya tenemos el acuerdo de paz y que ya no hay desplazamiento, cuando se está hablando de que todos los días hay desplazamiento en el país.
Exactamente, claro que sí, con mucho gusto, y si ustedes quieren por temas, porque estos son varios temas, los componentes de la reparación son 5, entonces podemos hablar de cada componente en alguna ocasión cuando ustedes lo consideren. Giovanni en Radio Santa Fe. Giovanni en Radio Santa Fe.